Alerta spoiler. Y bueno, uno de los temas de la política y de la situación internacional fue la explosión en el Líbano. en el Líbano, así es. En Beirut. Los hospitales ya se encuentran en su máxima capacidad de recepción de los heridos en Beirut. Con un saldo de 135 muertos y más de 6.500 heridos, la explosión del martes en el puerto de la capital de El Líbano se pudo escuchar a 250 kilómetros a la redonda y fue detectada por registros sísmicos de Pakistán y otros países. Ya se calcula que hay alrededor de 300.000 personas que quedaron sin hogar por causa de la explosión y los daños materiales estarían valuados entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Enseguida se empezaron a barajar distintas hipótesis, pero para esto vamos a hablar con Mirta Pacheco de la sección internacional de La Izquierda Diario. ¿Qué tal, Mirta? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal, Tom? Buen día. Hola, buenos días, Mirta. Bueno, ¿podrás contarnos cuáles son las últimas novedades y las distintas hipótesis que están saliendo en los medios por este incendio? Explosión. Sí, explosión. Sí. Bueno, mira, a horas de la tarde, de ayer, en la noche ya, porque hipótesis había varias, ¿no? Porque es una zona, el Líbano es un país que está en una zona Medio Oriente bastante conflictiva. Ahora si quieren podemos charlar de eso, pero entonces se barajaban hipótesis sobre que habían sido los servicios secretos de Israel, el Mossad, que eran los depósitos de armas que tiene Hezbollah allí en el Líbano. Bueno, finalmente, pero todavía no hay una investigación en curso del gobierno que no es muy fiable, porque el gobierno viene siendo muy cuestionado por la ciudadanía, por los trabajadores, por la mayoría del pueblo en general. Viene habiendo mucha bronca por la situación económica. Entonces no se sabe a ciencia cierta todavía, pero la versión, digamos, que tiene más fuerza, que empezó a cobrar más fuerza, es que se trató de un depósito de químicos como el nitrato de amonio que estaban decomisados en depósitos ahí en el puerto de Beirut desde hace 6 años, más o menos, desde el 2014. Un decomiso que le realizaron las autoridades del puerto a un barco ruso. Que quedó ahí. Incluso también empezaron a surgir versiones entre ayer a la tarde, a la noche, sobre que había ya varias denuncias, sobre todo del director de la aduana al Poder Judicial del Líbano, para que retiren esos explosivos, esos químicos, mejor dicho, porque podrían causar una tragedia que fue realmente, ¿no? Después lo que pasó, realmente es una tragedia para el pueblo líbano. Esto, por lo que vos decías, ¿no? Son los 5.000 heridos. Hasta ahora hay 135 muertos fallecidos porque se encontraron esos cadáveres. No se sabe todavía hay, se presume que hay cuerpos bajo los escombros, ¿no? Que se están buscando. Bueno, y la última novedad de ayer a la tarde-noche es que el gobierno lo que hizo precisamente fue declarar el estado de emergencia, o sea, envió a los militares a las calles de Beirut, militares que vienen, ahora vamos a hablar si quieren un poquito de esto, que vienen siendo los que reprimen precisamente las manifestaciones que se venían sucediendo ya desde octubre del año pasado, cortadas un poco, un impasse allí por la pandemia, ¿no? Y la cuarentena decretada más o menos a principios de marzo. Sí. Pero bueno, esa es la situación hoy. Están los militares en las calles, presumiblemente se trató de una desidia absoluta. Si es así, si se confirma, ¿no?, esta versión sobre que estaban ahí en esos depósitos y que era un peligro, porque el puerto de Beirut está muy cercano a zonas residenciales. A 100 metros hay una avenida principal muy importante. Detrás de esa avenida, a 100 metros ya empiezan las zonas residenciales. Precisamente, bueno, la onda expansiva de estos químicos, están calculando más o menos unas 2.700 toneladas de este nitrato de amonio, que se usa tanto, ¿no? Dicen los expertos, para fabricar explosivos,
lo usan incluso los ejércitos, y para fertilizantes, ¿no? Así que bueno, si realmente se comprueba esta versión, estaríamos ante un crimen social realizado por el gobierno del Líbano, ¿no? Bien, el presidente es Michel Aoun. Estamos entrevistando a Mirta Pacheco de la sección internacional de La Izquierda Diario. Para ir cerrando, Mirta, mientras se terminan de terminar estas causas y estas hipótesis que vos venías relatando, contanos en qué marco se dio este terrible hecho, lo que está pasando en el Líbano ahora con el coronavirus y demás. Sí, bueno, el coronavirus aparentemente... digo aparentemente, no pegó muy fuerte en el Líbano, y digo aparentemente porque, ya les digo, no es muy creíble las versiones del gobierno. Ahora voy a explicar muy brevemente, ya para la audiencia por qué, pero habría unos 5.000 contagiados y hay aproximadamente 5.000 casos y hay aproximadamente unos 65 fallecidos. Esos son los números oficiales, ¿no? Están denunciando muchos allí en el Líbano, organizaciones sociales, de derechos humanos, mismo personal de salud. El problema es que, y eso como en reglas generales, en todo el mundo no se realizaron los suficientes testeos, entonces al no haber testeos no hay una cifra fidedigna, ¿no? Lo más real posible de esos contagios. Bueno, se dio en estos meses esta cuarentena, producto de la pandemia, pero el Líbano venía de manifestaciones enormes, ya habían comenzado a mediados de octubre aproximadamente, de trabajadores, de los libaneses en general, ¿no? Luego se fueron tornando, digamos, más fuertes, donde cobró protagonismo la juventud libanesa. La situación de la población en el Líbano, la verdad, es bastante terrible. Por ejemplo, ustedes calculen, hay un 45% de la juventud del Líbano que está desocupada. Se calcula que aproximadamente la mitad de la población, son poco más de 6 millones, la mitad de la población está bajo la línea de pobreza. Hay una inflación galopante. Bueno, vos dabas los datos, Tom, al principio, ¿no? Sí. Hay una deuda pública de 90.000 millones de dólares, eso significa el 170% del PBI, lo que lógicamente recae sobre el pueblo libanés, ¿no? Con bajos salarios, deudas de salarios. Bueno, esto motivó que la población, gran parte de la población, saliera a las calles contra un gobierno que es una coalición de sectas religiosas, es una coalición de cristianos, sunitas y chiitas, ¿no? Las dos ramas del Islam. Sí. Ahora, esta gente son empresarios, son millonarios, no sé, uno no, si tiene la idea, ¿no? de solamente gente religiosa afecta a sus creencias, no. Esta gente son millonarios que fueron haciendo negocios incluso comiendo las riquezas del Estado del Líbano. El Líbano viene golpeado, bueno, hace 30 años tuvo una guerra civil, luego se recompuso, en un momento le decían la Suiza de Medio Oriente, porque allí los bancos son muy fuertes, ¿no? Hay un sistema financiero que copa toda la economía. De hecho, a principio de año fugaron alrededor, se fue del Líbano vía los bancos, ¿no? Que a paraísos fiscales y a otros bancos europeos, unos 5.000 millones de dólares, lo que se calcula precisamente que ahora está costando, hasta podría costar este desastre, ¿no? Bueno, esa es la situación. Entonces, luego de esas movilizaciones, cae un primer ministro también acusado de corrupción. Hay una corrupción muy grande, incluso algunos llegan a hablar de un Estado fallido precisamente por eso, porque si bien la corrupción es endémica en los estados capitalistas, el Líbano es un estado capitalista hecho y derecho, con mucha crisis, ¿no?
Pero bueno, cae el primer ministro producto de estas enormes manifestaciones, de las crisis internas que tenía, es reemplazado, cobra más protagonismo en el gobierno el Hezbolá, y comienzan de nuevo, en plena cuarentena, también las manifestaciones, otra vez, enfrentando el miedo al contagio, pero porque hay una población que ya, digamos, realmente no da más. Trabajadores, ya les decía, ¿no?, que les adeudan los sueldos, el poder adquisitivo, incluso de la clase media, se vio mermado terriblemente con esta inflación que les comentaba. Sí, bajó mucho la libra libanesa. En una nota que vos escribiste para La Izquierda Diario se explicaba eso también. Claro, precisamente, ¿no? Porque se devaluó terriblemente. Entonces, bueno, eso hizo que gente que tenía dólares, que tenían, salarios en un equivalente, no sé, a $1.000, $2.000, $3.000, pasó de la noche a la mañana a tener un salario de 300, 500 dólares. Bueno, fue brutal realmente, ¿no?, la inflación. Eso motorizó nuevas movilizaciones en estos meses, sobre todo en sectores de trabajadores. Allí hay que tener en cuenta, esto no lo mencioné antes, pero hay muchos inmigrantes, ¿no?, que tienen los peores trabajos, cosa que tampoco escapa a las generales de la ley en la mayoría de los países, ¿no?, de trabajos precarios. Sobre todo hay, por ejemplo, hay aproximadamente, yo había notado la cifra, porque si no de memoria no me acuerdo, pero hay aproximadamente unas 250.000, 300.000 trabajadores de casas particulares, que son mujeres que, por ejemplo, vienen de Siria, vienen de África, huyendo incluso de la miseria de sus propios países. Después hay, palestinos, hay refugiados palestinos, cerca de aproximadamente 500.000, 1,5 millones de refugiados sirios que huyen de la guerra de Siria, para que más o menos nos ubiquemos, la audiencia se puede ubicar porque no es una región muy conocida del mundo, ¿no? El Líbano limita al sur con Israel y al este y al norte con Siria, ¿sí? Ahí va. Recordaremos todos, y lo baña, digamos, el Mediterráneo, tiene toda la costa oeste del Líbano. Bien. Está bañada por el Mediterráneo. Bueno, esa es la situación a grandes rasgos, ¿no? Daría para profundizar mucho más, Tom, pero sí. Bueno, y hoy, ¿no? La última novedad, sí. Vuelvo a las novedades, llegó al Líbano, a Beirut, Macron, el presidente francés, no por una cuestión, digamos, humanitaria. Francia fue colonia de Francia hasta 1943. Es una de las colonias que tuvo Francia. Por eso le dicen la París de Medio Oriente. Exactamente. Y las empresas francesas tienen muchos intereses puestos en el Líbano, ¿no? Entonces, incluso el Estado francés tiene partidas presupuestarias que traslada al Líbano con la excusa de, por un lado, fomentar la ciencia, la educación, pero eso después se traduce en dependencia económica, ¿no?, del Líbano hacia Francia. En el 43, ya les digo, el Líbano tuvo su independencia, pero los lazos económicos, sobre todo económicos, ¿no?, más que políticos, pero esos dos lazos continúan, y con una fuerte dependencia, ¿no?, de Francia. Por eso hoy todos los diarios titulan el primer presidente que pone un pie en Beirut luego de esta tragedia que sucedió ayer para el pueblo libanés, pero bueno, que tiene de fondo, digamos, estos intereses, ¿no? Bien, muy completo todo el informe. Mirta Pacheco es periodista de La Izquierda Diario, de la sección internacional, así que te agradecemos esta entrevista. Bueno, yo les agradezco a ustedes la llamada. Hasta luego, Mirta. Buen día, entonces, por ahí. Gracias. Adiós.
Alerta Spoiler. Con Pato del Corro, Lucho Aguilar, Lía Pesaresi y Ton Máscolo. De lunes a